muchísimas gracias nuevamente por este espacio y por este tema tan interesante que ahora vamos a compartir, que es la inclusión y la equidad y cómo estas dos áreas son las vías para el éxito académico. En esta primera parte, yo por más o menos unos 15 o 20 minutos les voy a comentar sobre la inclusión y la equidad a manera macro, cómo cada uno de nosotros debemos y podemos hacer que esto sea lo que nosotros en cualquier área, en cualquier ámbito de la educación que nos encontremos, lo hagamos de forma transversal. Y para esto, entonces, primero me voy a los objetivos de desarrollo sostenible, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos uno específico que es la educación de calidad, ¿sí? En esta parte de la educación de calidad, tenemos que comprender que a pesar que estos ODS los tenemos por separados, la educación es siempre transversal. ¿Pero qué entendemos entonces por educación de calidad? La educación de calidad es esta educación que siempre va a ser inclusiva y equitativa, aquella que promueve las oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida, que tiene en cuenta las necesidades de todas las personas y que ofrece entornos de aprendizaje seguros y no violentos. Desde ya quiero que ustedes empiecen a pensar en su institución educativa. ¿Qué hacen ustedes dentro de esa institución educativa para que la educación sea inclusiva, equitativa, que promueva oportunidades, que tenga en cuenta estas necesidades y que sea un ambiente seguro? ¿Cómo nos vamos a acercar a esa educación de calidad? Tenemos que ver que la diversidad es una oportunidad, en realidad es una ventaja, ¿sí? Tenemos que siempre intentar promoverla y aprovecharla. Y además de eso, tenemos que prevenir y abordar todas las formas de exclusión, disparidad, vulnerabilidad y desigualdad en cualquier aspecto de este ámbito educativo. ¿Y a qué me refiero con cualquier aspecto? En el acceso a la educación, en la participación, en la finalización, en los procesos y en los resultados de aprendizaje. Ahora, unos términos clave para que nosotros podamos comprender mucho mejor de qué se trata el webinar de hoy. Primero, la inclusión. Estos términos son sacados de la UNESCO, ¿sí? La inclusión es el proceso que ayuda a superar los obstáculos que limitan la presencia, la participación y los logros de todos los y las estudiantes, ¿sí? Entonces ya vemos que la inclusión es un proceso para superar aquellos obstáculos que puedan existir y que va a limitar esta educación de calidad. Mientras que la equidad consiste en asegurar que exista una preocupación por la justicia, de manera que la educación de todos y todas las estudiantes se pueda considerar de igual importancia. Otra palabra clave aquí es el éxito estudiantil. Y aquí lo voy a definir desde cómo nosotros entendemos desde la Universidad de las Américas el éxito estudiantil. Para nosotros, un estudiante exitoso busca superar los desafíos a través de la investigación, asume la responsabilidad del trabajo en equipo, así como su propio desempeño y acciones. Actúa de manera ética y es un estudiante para toda la vida, preparado para aplicar y transferir sus conocimientos y habilidades a la sociedad. Esto es lo que nosotros entendemos como un o una estudiante exitosa. Entonces, ¿cómo utilizamos estos conceptos que ya les dije sobre la inclusión y la equidad para lograr este estudiante exitoso, el éxito estudiantil? A través de la presentación, yo les voy a mencionar algunos ejemplos que nosotros tenemos desde la Universidad de las Américas, pero me gustaría que ustedes vayan reflexionando sobre qué pueden hacer desde su área de trabajo. Entonces, para esto voy a dejar de compartir pantalla un momento y les voy a mandar al chat un Padlet, ¿sí? Tienen que hacer clic en ese Padlet y van a ir viendo que hay 4 columnas. En estas 4 columnas, lo que ustedes van a ir llenando es desde su área. ¿Qué es lo que podrían hacer? Vamos a ir revisando los conceptos de estas columnas durante la presentación, ¿sí? Y además, me gustaría también leerles un poquito en el chat para saber a qué parte de la educación pertenecen. ¿Están en educación inicial? ¿Están en educación básica?
en bachillerato, en educación superior, en educación no formal. Cuéntenme un poquito en dónde están. Van escribiendo en el chat. Recuerden que no tienen ahorita acceso al micrófono. Educación superior. Chévere, entonces vas a saber qué hacemos desde la universidad para promover el éxito estudiantil. Superior, en la universidad. Educación básica media. Superior. Básica elemental, bachillerato. Básica superior. Perfecto, tenemos un poquito, tenemos variado aquí. Excelente. Acompañante pedagógica en básica media, bachillerato, educación inicial, un cargo administrativo. Muy bien. Me encanta la variedad que tenemos aquí porque, como les decía al principio, la diversidad es justamente lo que nos hace mucho más fuertes. Y les voy a compartir cómo nosotros, desde este nivel macro, podemos revisar e incluir la equidad y la inclusión dentro de cualquier área en donde nosotros nos desempeñemos dentro de la educación. Entonces, les vuelvo a compartir mi presentación. Entonces, ¿cómo estructuré esta presentación el día de hoy? Me basé en la guía para asegurar la inclusión y la equidad en la educación de la UNESCO. Esta guía fue hecha en el 2017. Entonces, sabemos que mucho de esto ha cambiado, la pandemia pues tuvo muchísimas repercusiones en diferentes áreas, pero esta guía es muy importante porque nos da estas 4 dimensiones para poder poner a la inclusión y a la equidad como un proceso transversal. Recuerden que yo les voy a hablar desde esta parte macro, ¿sí? Vamos a revisar entonces que en estas 4 dimensiones existen 4 características en cada una que según la UNESCO debemos revisar para poner a la inclusión y a la equidad en el medio. Yo les voy a ir comentando qué es lo que hacemos desde la Universidad de las Américas y ustedes ya tienen el acceso al Padlet para que puedan ir revisando y poniendo ideas de lo que ustedes hacen desde su entidad educativa o lo que podrían hacer. Al final del webinar, yo les enviaré todas esas respuestas del Padlet para que nosotros tengamos más ideas de cómo promover la inclusión y la equidad como un proceso, ¿sí? La primera dimensión son los conceptos. Vemos que tenemos que hacer a la inclusión y a la equidad como principios generales que van a regir todas las políticas, planes y prácticas educativas. El currículo y los sistemas de evaluación tienen que atender a todos y todas las estudiantes de una forma efectiva. Entonces tenemos que encontrar esa diversidad y saber cómo llegar a cada estudiante. También todas las personas que trabajemos con estudiantes tenemos que apoyar estos objetivos que promueven la inclusión y la equidad en la educación. Y también vamos a ver que existen sistemas para supervisar esta presencia y participación y logros de los estudiantes en el sistema educativo. Recuerden ir completando en el Padlet qué es lo que ustedes hacen para esta dimensión de conceptos. Yo quiero comentarles aquí que tenemos que recordar que la inclusión y la equidad no solo se da en el aula de clase o no solo se da directamente con nuestros estudiantes. Tenemos que pensar en una educación inclusiva que incluye todos los procesos de las unidades educativas. Y por eso es que yo he marcado aquí desde la UTLA qué es lo que hacemos. En el modelo de la universidad tenemos al estudiante en el medio y a través de los resultados de aprendizaje que nosotros vamos revisando con cada una de nuestras carreras, es como promovemos que el estudiante pueda construir su propio conocimiento con nosotros como facilitadores docentes. Más de eso, tenemos desde talento y cultura los diferentes valores institucionales. Y los valores institucionales aquí en la UTLA no solamente están puestos en la página web o en algunos lugares de la universidad, sino que procuramos conocerlos de verdad y vivirlos. Aquí les he puesto un ejemplo de un material que desde Talento y Cultura nos enviaron hace muchísimo tiempo y que lo trabajamos con nuestros docentes.
Uno de nuestros valores específicos es la inclusión, y aquí vemos algunos ejemplos de cómo en la UDLA la podemos vivir, con este ambiente digno y justo para todos, con un trato equitativo, respetuoso, con las mismas oportunidades para el desarrollo de toda la comunidad universitaria, valorando las habilidades y los esfuerzos de cada colaborador, también independientemente de su situación personal. Así como vivimos este valor de la inclusión, tenemos los diferentes valores que, como les digo, ya va desde una área más macro, ¿sí? La resiliencia, el respeto al medio ambiente y demás. Y así pasamos a la segunda dimensión, las declaraciones sobre las políticas. Y aquí vemos que todos los documentos importantes siempre tienen que hacer hincapié en la inclusión y la equidad. Tenemos que nombrarlos, ¿sí? Tenemos que vivirlos. Tenemos que hacer, no nos podemos hacer de la vista gorda, ¿sí? Tenemos que en realidad fijarnos y promover eso y hacer los cambios que sean necesarios para promover la inclusión y la equidad. Y también tenemos que ver que tanto los líderes como las lideresas tienen que estar involucrados, ¿sí? Tienen que conocer de inclusión y equidad, tienen que desarrollar prácticas inclusivas y equitativas, y tenemos que cuestionar aquellas prácticas que no son inclusivas, que pueden ser discriminatorias o desiguales. Entonces tenemos que levantar la voz también. Y aquí me gustaría presentarles algunas cosas que hacemos desde la universidad, desde las distintas áreas académicas. Por ejemplo, generamos espacios para compartir con la comunidad de la universidad y fuera de la universidad, donde hablamos temas de discapacidad, de enfoque de género. Invitamos a actores claves también para que puedan trabajar con nosotros, como fue el caso de la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe y Etnoeducación. Hablamos sobre la equidad de género y el desarrollo, la igualdad en la política, la violencia contra la mujer, la inclusión y el respeto. Y, por ejemplo, también nos enfocamos no solamente en el área académica o desde nuestras áreas de conocimiento, sino también UDLA Ediciones, por ejemplo, ha presentado el libro de Género y Psicología, una intervención en la comunidad, y recientemente, hace pocos días, el último libro sobre titulado, perdón, Invertidos y Marimachos, ficciones queer de la poética latinoamericana, ¿sí? Es decir, desde todas las áreas hablamos de inclusión, hablamos de equidad. Puede ser desde el área académica, desde el área literaria, desde el área organizacional. Y esto nos lleva a la tercera dimensión, en estructuras y sistemas. Aquí tenemos que en cada una de nuestras unidades educativas ver que existe un apoyo concreto y de calidad para aquellos estudiantes, sobre todo para las personas que estén en alguna situación de vulnerabilidad. Todos los servicios institucionales tenemos que estar coordinados, que conocer estas políticas de inclusión y de equidad, ¿sí? Todos los recursos financieros, el talento humano, la infraestructura, se tienen que distribuir de tal manera que puedan beneficiar a todos y todas. Y nuevamente, especialmente a aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Y sabemos cuáles son las funciones de las personas dentro de nuestra institución y también de estas otras organizaciones claves que nos van a ayudar a promover la inclusión y la equidad. ¿Qué hacemos nuevamente aquí desde la UDLA? Nosotros no solamente tenemos un concepto de éxito estudiantil, sino que hacemos seguimiento y medición de ese éxito estudiantil a través del desempeño, de los resultados de aprendizaje y a través de un plan de éxito estudiantil, que lo que hace es evaluar qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, qué estamos alcanzando, y lo que intentamos promover es la retención, es decir, que el estudiante que decidió estudiar, pues se quede estudiando y llegue a graduarse y vaya aprobando las asignaturas, pero alcanzando esos resultados de aprendizaje para servir mejor a la sociedad después. También establecemos siempre objetivos y acciones de mejora porque siempre hay un campo en donde podemos mejorar. Otra cosa que medimos es la efectividad de esta enseñanza-aprendizaje. Nosotros, cada una de nuestras carreras tiene este proceso de autoevaluación, en donde conseguimos retroalimentación a través de encuestas y grupos focales
de los actores de nuestra comunidad educativa. ¿Quiénes son? Estudiantes, docentes, graduados y graduadas, empleadores y empleadoras. Con esto podemos nuevamente plantear qué mejorar, qué cambiar, qué revisar, cómo atender mejor a nuestra población estudiantil. También realizamos el seguimiento a graduados, la evaluación del aprendizaje y la evaluación docente, que es de 360 grados, es decir, incluye la evaluación de parte de los estudiantes, la evaluación de parte de pares, la autoevaluación y la evaluación de parte de nuestros jefes también. Nuevamente, algunas otras acciones que promueven esta dimensión. Si ustedes recuerdan, en esta dimensión específica teníamos que los estudiantes y las estudiantes se deben sentir cómodos en su ambiente también. Entonces, desde la universidad y desde cualquier espacio educativo en realidad, sabemos que no es cuestión de contenidos o de aprendizajes únicamente concretos. Sabemos que son espacios de socialización que deben ser libres de violencia, como ya dijimos anteriormente. Y aquí, por ejemplo, en la universidad tenemos los clubes. En los colegios, en las escuelas, suelen tener actividades extracurriculares también. Aquí tenemos artísticos, culturales, deportivos y de responsabilidad social que cualquier estudiante, independientemente de su carrera o de su modalidad, puede inscribirse. También en la parte tecnológica y de infraestructura, intentamos siempre hacer que los procesos sean mucho más fáciles y utilizamos una aplicación que se llama UTLA Plus, en donde puedes condensar algunas cosas, por ejemplo, tu horario de clases, algún pedido que debas hacer académico y demás, lo tenemos ahí y lo vamos siempre mejorando. Y finalmente tenemos esta área de mentor, ¿sí? Que como les puse aquí en la imagen, es todo lo que necesitas en un solo lugar. Así, cada estudiante de nuestra institución, sea de pregrado o de posgrado, tiene un acompañamiento de un profesional en psicología que a lo largo de su carrera es su punto de contacto para cualquier tema administrativo. Y eso también colabora a que la parte de la retención, de si tiene alguna duda específica, de si no sabe dónde debe hacer cierta cosa, puede preguntar aquí y tiene esta persona que le va a acompañar. Y finalmente, vamos a la cuarta dimensión, las prácticas, ¿sí? Para las prácticas, tenemos nosotros que tener las estrategias para la presencia, participación y logros de los estudiantes, que esto sea visto, ¿sí? Que podamos fomentarlo. Nosotros, como entidad educativa, también tenemos que dar el apoyo a aquellos estudiantes que corren el riesgo de fracasar, de ser marginados y excluidos. Los docentes y personal de apoyo debemos estar preparados para responder a la diversidad. Y también debemos tener la oportunidad de participar en el desarrollo profesional continuo. Entonces, aquí nuevamente, recuerden que en el Padlet pueden ir llenando ideas de qué podrían hacer y yo les cuento un poquito de qué hacemos en la universidad. A través del bienestar estudiantil existen diferentes servicios como trabajo social, orientación vocacional, apoyo psicológico, actividades grupales, diferentes charlas, inclusión educativa, y todos sus servicios están enmarcados en los ejes de la igualdad: discapacidad, grupos vulnerables, salud, ambiente y género. Aquí les puse dos ejemplos de las actividades que realizan. La campaña de Yo me involucro, que lo que intenta hacer es prevenir y manejar la violencia y los factores que pueden estar asociados. ¿Para qué? Para buscar un ambiente de paz y de equidad. Otro, por ejemplo, el Vivir sin Violencia, en donde estos talleres, aquí como les dije, les puse un ejemplo, nosotros como docentes podemos solicitar a bienestar estudiantil y este taller lo llevan al aula. En este que les puse de Vivir sin Violencia, el objetivo es identificar aquellas señales que me pueden dar alerta que evidencian que las relaciones interpersonales pueden ser violentas. ¿Para qué? Para poder plantear límites necesarios y generar relaciones más sanas y con respeto. Así, diferentes actividades desde bienestar estudiantil que sensibilizan hacia la diversidad y la inclusión. Y además, en el último punto de esta dimensión 4, pues tenemos al CEA, al Centro de Enseñanza y Aprendizaje. Y además de estos webinars mensuales que son abiertos a la comunidad, tenemos dentro de la comunidad educativa UTLA
diferentes diplomados, programas y capacitaciones para hacernos justamente mejores docentes, más sensibles ante la diversidad y que podamos promover la inclusión y la equidad. Todo esto para el éxito estudiantil, porque el estudiante está en el centro. A manera de resumen, antes de pasar a Sofi, ¿cómo hacemos entonces que la inclusión y la equidad sean estas vías para el éxito estudiantil? Yo les he comentado desde esta área más macro, institucional. ¿Qué podemos hacer como políticas? ¿Cómo podemos hacer que las oportunidades sean para todos y para todas y que a la vez sean personalizadas? Porque somos seres diversos. Además, tenemos que reducir aquellos obstáculos para el aprendizaje y generar entornos de aprendizaje verdaderamente inclusivos. Con esto, pues paso a Sofi. Les invito nuevamente que revisen el Padlet, que pongan ideas, porque esto es lo que nos vamos a llevar cada uno de nosotros como ideas, valga la redundancia, para poder aplicarlas después en nuestro entorno educativo. Muchísimas gracias. Y Paula, muchas gracias también. Alcea, también agradezco mucho esta oportunidad que tengo hoy de abordar un tema tan interesante, tan importante para la sociedad en realidad. Desde mi punto, lo que yo haré a continuación es aterrizar lo que ha dicho Paula al aula de clase, pero lo vamos a abordar desde un punto de vista en el que no pensemos solo en niños, sino también en gente, en personas adultas. Entonces, bueno, lo que yo les voy a compartir ahora son las adaptaciones metodológicas de la enseñanza y la evaluación. Para eso, les quiero mostrar los puntos que trataremos. Esperemos que el tiempo nos ayude. Y el primer punto es hablarles de un caso, porque nuestra aula es muy diversa. Nosotros que somos docentes, que trabajamos en el campo educativo, posiblemente tengamos, de hecho, tenemos mucha diversidad. Me voy a fijar en un caso en específico, pero ustedes piensen en los casos que tienen en sus aulas, ¿de acuerdo? Y hablar de casos significa que tenemos diversidad y no está nada mal. De hecho, es lo que debe suceder. En el punto número 2 hablaré de un modelo, porque los modelos siempre nos ayudan en la intervención. Sin un modelo no podemos hacer intervención. Y luego también, ya propiamente, se tratará las adaptaciones metodológicas de la enseñanza y la evaluación y le vamos a apoyar a David, que es el caso de estudio de hoy. Y me he centrado precisamente en esta definición que Paula nos ha compartido hoy, que dice que la inclusión es un proceso que ayuda a superar los obstáculos. Y le he puesto que, ¿y por qué le pongo que con 3 puntitos? Porque este proceso que ayuda a superar los obstáculos al ser humano le puede beneficiar en su autoeficacia, en su desarrollo integral, en su autoestima, y entonces no es algo que debamos ignorar. Por tanto, por eso he puesto esta parte, ¿no? Proceso que ayuda a superar los obstáculos. Y me quedo con esto, porque vamos a hablar de estrategias que permitan al ser humano superar los obstáculos y llegar a la meta. ¿Qué meta? Meta académica, meta personal, meta a la final, meta de ser feliz, por último. Bien, para eso quiero empezar con esta frase que guía mucho mi desempeño psicopedagógico, porque esa es mi base de formación, y dice lo siguiente: tras 40 años de investigación en la escuela, mi mayor conclusión es, lo que cualquier persona puede aprender, lo pueden aprender todas las demás si se ofrecen las condiciones adecuadas. Benjamin Bloom, investigador educativo. Fíjense que yo resalto con negrilla todas las demás si se ofrecen las condiciones adecuadas. Entonces hay que ofrecer las condiciones adecuadas a todos. Y ahora sí, les hablo un poquito del caso. Por temas de tiempo no les voy a pasar este video, pero está aquí en la presentación. Pero bueno, les cuento rápidamente quién es David. David es un joven ya adulto, es un adulto joven que está un poquito, se arriesga mucho y, por ejemplo, lo que le sucede es que se sube a una torre, y no mide riesgos y de repente se cae. A lo largo de su vida ha tenido una serie de temas, de situaciones que le han llevado a un riesgo total. A la final, le diagnostican con un trastorno por déficit de atención, con hiperactividad, y la historia dice que con el diagnóstico David se quedó mucho más tranquilo
pues tuvo la oportunidad de conocerse un poco más y en fin. Sin embargo, la historia que hay detrás de David es la que les voy a dar a conocer ahora. Perdón, un segundito. Voy a pasar la diapositiva para que podamos escuchar lo que pasa David. Un segundito. Aquí. Pero claro, la historia de David en la etapa adulta nos dice que ya con el diagnóstico todo bien, pero él ha tenido algunas circunstancias en su vida. Vamos a ver qué pasaba en el colegio y en la universidad. ¿Qué pasaba en el colegio y universidad? Pasaba constantemente de una actividad a otra, excepto cuando estaba en la consola. Imposible que permanezca sentado. Nunca encontraba sus cosas. No sabía dónde las dejaba. Regresaba a su casa sin su chompa y libros para hacer la tarea. Repetidas interrupciones al momento de hacer los deberes. Planificaba mal sus tareas. Se le olvidaba hacerlas o las dejaba a medias. ¿Qué pasaba en clase? Era muy inquieto. Jugaba, se movía, molestaba a sus compañeros. No respetaba el orden de las intervenciones. Le costaba concentrarse y pedía aclaraciones una y otra vez. Cuando le llamaban la atención por no estar tranquilo, reaccionaba de inmediato, pero al poco tiempo se le olvidaba la advertencia. Era expulsado de clase y castigado. Aunque era alegre y divertido, no era raro verle triste en algunos momentos. Con frecuencia se repetía que era un tonto. 2.8% de la población adulta sufre TDAH. ¿Qué pasaba en el colegio y Muy bien. Después de escuchar esta historia, nosotros deberíamos pensar que aquel niño, en este caso David, en nuestro caso, em, no solamente tenía dificultades en cuanto a que se paraba, no, sino que ya todo esto le estaba afectando a su autoeficacia, al yo puedo aprender, porque eso hace referencia a la autoeficacia, al yo puedo aprender. El hecho de decirse tonto dice mucho. Y claro, cuando alguien se dice de esa manera, se cataloga y se etiqueta, posiblemente ya está a un paso de no aprender. Por eso no podemos dejar de lado aquellos términos que escuchamos en el caso, ¿no? Que se dice tonto, que no sabe qué le pasa. En otro punto también decía, no aquí, pero decía que no sabe qué le pasa a su cerebro. Y todo este tema realmente, más allá de la etiqueta o del diagnóstico, lo que nos debe llevar a pensar es realmente qué hacer. ¿Qué hacer? Porque afectivamente se siente triste. El ser humano, el niño, si comienza con esas creencias desde muy temprana edad, posiblemente luego efectivamente deje de aprender. Pero además, este tipo de rasgos afectan al aprendizaje. El TDAH, por llamarlo así, realmente en el caso es el trastorno que realmente está muy vinculado con dificultades de aprendizaje. Brevemente, ¿no? Bueno, detrás de esto, y rápidamente les voy a hablar de modelos que nos guían en la intervención psicopedagógica, en la intervención de apoyo educativo y más. Primero tenemos uno que lo han denominado modelo de espera al fracaso. ¿Por qué? Porque este modelo consistió en, bueno, fue implementado en Estados Unidos en 1997. El Congreso de Estados Unidos dijo, bueno, necesitamos saber cómo remediar o mejorar el proceso lector de los estudiantes de primaria. Y ellos hacen, impresionantemente, hacen todo un panel de expertos y este panel de expertos determina que lo mejor para la competencia lectora es trabajar en conciencia fonológica, conocimiento alfabético, fluidez y otros aspectos más. Y bueno, con ese estudio que hicieron a nivel nacional, comienzan a implementar leyes para garantizar, ¿no?, oportunidades de recibir una instrucción de calidad en esa área. Con esta ley se origina otra, que es Reading First, para conseguir que todos los alumnos leyeran al mejor nivel posible al final de tercero de primaria. El programa apoyó a colegios con las más bajas puntuaciones en rendimiento lector y dificultades socioeconómicas. Y esta implementación finalizó en el 2007. Miren todo el estudio que hicieron para garantizar que todos leyeran de forma, lleguen a los resultados de aprendizaje en primaria. A pesar de que todo esto es muy positivo, y aquí les dejo justo un enlace para quien quiera abordar un poquito más sobre este panel de expertos,
A pesar de eso, otra comisión, la Comisión Presidencial de Excelencia de la Educación, dice, bueno, está todo muy bien, pero el modelo no está actuando como un modelo de instrucción y prevención, sino que espera el fracaso y actúa. Y a raíz de esto se genera el siguiente modelo, que es el modelo de respuesta a la intervención. ¿Qué es este modelo? El modelo de respuesta a la intervención tiene como principal objetivo proporcionar a todos los alumnos las mejores oportunidades para tener éxito en la escuela. ¿Qué hace? Identifica a los que están en riesgo de obtener resultados académicos por debajo y hace un seguimiento del progreso de su aprendizaje y ajusta la intervención en términos de intensidad y modalidad de agrupamiento, basándose en la respuesta del alumno en cada momento que recibe instrucción que es apropiada y basada en evidencia científica. Entonces, este modelo de respuesta a la intervención identifica al alumno que tiene riesgo, hace seguimiento a su progreso, le brinda intervenciones con validez empírica y ajusta la intensidad de estas intervenciones según la respuesta de los alumnos. En este modelo preventivo, se vincula al riesgo y este concepto permite que el alumno no sea etiquetado con una dificultad específica de aprendizaje hasta que no demuestre respuesta a la intervención. Este es un modelo interesante porque primero no lo etiqueta, sino que actúa en cuanto determina que hay un riesgo de estar con un retraso en algún aprendizaje, que puede ser lectoescritor o de matemáticas, que es de lo que se ve más frecuentemente las dificultades específicas de aprendizaje. Y aquí les dejo también un enlace para que ustedes puedan observar este libro que se llama Modelo de Respuesta a la Intervención, en el cual también hay herramientas en línea para la detección de dificultades de aprendizaje. El autor es Juan Jiménez, que pues ha hecho una revisión de todo el modelo. Bien, con estos antecedentes de los dos modelos, ninguno de los dos está mal, los dos son importantes porque lo que hacen es determinar el camino a seguir para una intervención. Con esto, les quiero mostrar o les quiero ya compartir adaptaciones metodológicas de la enseñanza y evaluación. Pero antes de todo esto, piensen en David. Pensemos nuevamente en David. Volvamos a David. Recuerden que no les he dicho qué edad tiene. ¿Ya? Les puse la imagen de David adulto y David siendo niño en la escuela y en la universidad. Entonces, cuando vaya yo exponiendo esto, quiero que ustedes piensen en David y en cómo le podríamos apoyar, con adaptaciones de entorno, adaptaciones en la forma de la enseñanza y en la forma en la cual le evaluemos. He dividido en tres partes: entorno, enseñanza y evaluación. Entonces, vamos con la primera parte. Con respecto a las adaptaciones en cuanto al entorno o agrupaciones, la ciencia nos dice que es muy positivo trabajar en pareja y el sistema de tutoría entre iguales sí que funciona. Por ejemplo, funciona y se ha visto que funciona muy bien en la mejora de la lectura. Quizá no tanto en el tema de las matemáticas, porque en matemáticas se requiere de un tutor en el cual sea más experto y de forma más personalizada ayude al otro. Pero también es recomendado trabajarlo. Es decir, la tutoría entre iguales igual funciona. Les dejo enlaces para que ustedes puedan justamente abordar y profundizar un poquito más sobre estos temas. Sobre el trabajo en pequeños grupos y grupos colaborativos, también se ha visto que los alumnos con dificultades de aprendizaje, si bien es cierto, pueden beneficiarse, no es lo más recomendado. Ustedes dirán, pero siempre trabajamos en grupos. Sí. Sin embargo, cuando hay una dificultad de aprendizaje, la recomendación es que la instrucción sea directa y un poco más personalizada. Pero el trabajo con alumnado, con pequeños grupos y colaborativo, mejora realmente entre tutoría entre iguales, ha proporcionado resultados positivos. Por otro lado, les dejo aquí abajo la biblioteca de recursos, y es súper interesante porque esta biblioteca de recursos tiene estrategias en las cuales ustedes encontrarán cómo trabajar de manera colaborativa. Esta es una biblioteca en la que esta página brinda recursos gratuitos para docentes para poder justamente trabajar el aspecto colaborativo en el aula de clase. Adaptaciones en el entorno y la colocación. ¿Qué significa esto? Que, pues,
muchos de nosotros hemos utilizado siempre esta estrategia de colocar al frente o en la parte delantera de la clase, en un lugar donde existan menos distracciones, aquel alumno que requiere la instrucción directa, ¿no? Que esté cerca del profesorado. Y es importante porque realmente, aunque no tenga una gran evidencia o no se ha encontrado evidencia, sí que ayuda para que evitemos las distracciones. Si hay algo que habitualmente produce distracciones, por ejemplo, cercanía a la puerta, ventanas, papelera, conviene evitarlo, ¿no? Por eso nuestra aula de clase debe ser muy sobria, contrario a lo que a veces pensamos. ¿Por qué? Porque se beneficia aquel alumno que necesita estar más concentrado. Con respecto a la disposición del aula favorable a la actividad, tenemos varias opciones. Por ejemplo, la colocación en círculo o semicírculo realmente beneficia para los debates o las asambleas. Las disposiciones en parejas o grupos favorecen el trabajo colaborativo. El puesto individual puede ser adecuado para el trabajo personal. La colocación mirando al frente puede ser útil para las explicaciones o proyectos. Entonces, podemos ser dinámicos en esta disposición, dependiendo de lo que necesita nuestro estudiante o lo que vaya a hacer o haya planificado el docente. También ahora se sabe y se conoce de los puestos especiales. Estos pueden ser un beneficio, pueden ser un refuerzo para los estudiantes y esto se incluye a todos, no solamente a aquel niño como David, sino a todos. Por ejemplo, podemos crear un rincón de trabajo individual tranquilo en nuestra aula. Ahí he puesto un tipi, este tipi que ahora está tan famoso. Podríamos crear un tipi o un lugar, si no tenemos un tipi, un lugar de trabajo individual tranquilo. Un rincón de trabajo de pie, ¿por qué no? El rincón de trabajo con material manipulativo o el rincón de la calma que seguro algunos de ustedes o algunos de ustedes ya lo emplean. Adaptaciones en el entorno y el ambiente. A ver, en este sentido, si nos pensamos en David, a David le beneficiaría trabajar con un poco de sonido alrededor, un sonido estable de fondo. Le beneficiaría más que el silencio, quizá porque el silencio hace que cualquier ruido se vuelva relevante y se pueda distraer. Pues, ¿qué ruido o qué sonido le beneficiaría? Música de fondo agradable, melódica, instrumental o con letra no reconocible. Por otro lado, lo importante para este estudiante, para los alumnos en general, es que le retiremos los elementos distractores. Es hermoso que los niños lleven sus cartucheras, todo lo que tienen. Sin embargo, es necesario trabajar un objetivo personal de tener sobre la mesa únicamente el material necesario para la actividad. ¿Qué podemos hacer? Guardar el material del alumno o del estudiante y entregarle el que necesita para la actividad. Por otro lado, también podemos habilitar en nuestra aula de clase un lugar donde el alumno pueda dejar voluntariamente lo que le pueda distraer. Ahora que tenemos los teléfonos móviles y todo, ¿no es cierto? También podemos hacer un espacio en el cual decimos, bueno, vamos a trabajar y este es nuestro lugar en el cual vamos a dejar las cosas que me distraen. Y evidentemente en este siguiente punto, el bloqueo de aplicaciones o webs distractoras es súper importante, porque nuestra mente no puede saturarse. Es decir, más si hay alguna dificultad de aprendizaje, no podemos generar una sobrecarga cognitiva y estas aplicaciones o webs distractoras no benefician. Ahora les voy a hablar de adaptaciones en el entorno, incremento de la supervisión. Este tema a mí me parece que es muy importante porque tiene que ver con el uso de sistemas de registro y autorregistro, en la que yo le doy mucha atención individual a mi estudiante. Se ha visto que las hojas de registro diario son una de las medidas para el alumnado con TDAH y para quien tiene dificultades de aprendizaje mejor fundamentadas y con mayor aceptabilidad por parte del profesorado. Y esta hoja de registro diario les quiero contar que incluye privilegios y recompensas por un trabajo realizado, que se ha visto también de acuerdo a las investigaciones que benefician al alumnado que tiene trastorno por déficit de atención y alumnos que tienen su autoeficacia por debajo, que dicen no puedo, soy un tonto. Entonces, les ayuda muchísimo y les motiva a seguir trabajando.
al menos al inicio. Después se puede ir retirando las recompensas, pero al inicio es importante mantenerlas. En este sentido, tengo unos ejemplos y me enorgullece mucho compartirles de estos ejemplos que son realizados por los estudiantes de la asignatura de aprendizaje, en este caso Alejandra Bourget, Alison Castro y Juan Diego Román. He compartido esta hoja de registro diario que le hicieron ellos, este grupo lo hizo de forma maravillosa. Esta es una hoja de registro diario en la cual, si ustedes se fijan, tienen en la parte izquierda los objetivos personales. Pensemos en David. Y a David le presentamos esta hojita y le decimos, mira David, tenemos ahora unas metas para ti y unos objetivos. Y el primero dice, mantengo relaciones de respeto con mis compañeros. Fíjense cómo está escrito en primera persona y dice, completo la lista de registro de mis materiales para que no se extravíen. Me mantengo en silencio durante cada periodo de clase. Y todo esto está en primera persona para que David precisamente se sienta agente de su aprendizaje. Y claro, esta hoja de registro diario se enfoca en un área, ciencias sociales en este caso. En ciencias sociales le hemos puesto unas metas de eficacia y la otra, una meta más de comportamiento. ¿Qué hacen este tipo de hojas de registros diarios? Hacen que el niño o la niña o el adolescente se haga agente de su propio aprendizaje y se promueve la autorregulación. En este caso, al final de la actividad, le pedimos a David que pues pueda decirnos si es que completó su tarea en el tiempo determinado y si es que lo hizo, pues encierra la carita feliz. Si no lo hizo, la triste, pero ya está haciendo un proceso de autorregulación y de supervisión de su propio aprendizaje. Luego este grupo hizo pues una lista de registro de útiles, esto no les había pedido y este grupo de forma brillante realmente puso también esto porque decían, si él se olvida las cosas, tenemos que ayudarle para que haga un registro de aquello que se está olvidando y antes de irse a la casa, chequee, haga un checklist. Entonces estamos ayudando a través de estos recursos. Aquí tenemos otra ficha, que es la House Rules, que es para niños más pequeñitos, que también hizo otro grupo del otro paralelo. Y aquí, en cambio, igual se trazan metas para niños pequeños. Y uno diría, no puede ser, porque los niños pequeñitos, ¿cómo pueden tener metas? Pues sí pueden tener metas. Y las metas, recuerden que las metas les encaminan, les motiva mucho. Bueno, y estos son ejemplos nada más. Por temas de tiempo voy a pasar a la siguiente, que son las ayudas técnicas. Estas ayudas técnicas son sistemas de conversión de texto a voz. ¿Qué es lo que pasa aquí? El alumnado con dificultades en lectura, en comprensión lectora, podría beneficiarse de que esto se haga a través de la voz, es decir, que nosotros podamos brindarle grabaciones o videos de los contenidos, ¿ya? Como se sugiere en la medida anterior, el alumnado con dificultades de lectura puede acceder mejor a los contenidos si tiene la posibilidad de escuchar la información, como a través de audiolibros, el uso de subtítulos también puede beneficiar, y también en este sentido también las ayudas técnicas incluyen calculadoras, el ábaco, que a veces decimos no le voy a dar porque en realidad le estoy facilitando, pero pensemos si realmente le estamos facilitando o le estamos realmente apoyando a quitar esos obstáculos, ¿no? Entonces, en ese sentido, estas ayudas son muy beneficiosas y sobre todo para la comprensión de los textos, el hecho de que yo pueda escuchar lo que necesito comprender me beneficia mucho. Ahora, esto si es que tengo la posibilidad de escuchar, pero ¿qué pasa si no tengo? Ahora les voy a presentar un video para que ustedes puedan observar que la tecnología actualmente beneficia muchísimo. Y esta es una iniciativa, una innovación muy interesante que no quería dejar pasar para que ustedes lo puedan mirar. Imagine a world that you can join any conversation, where you have the ability to join classes in any part of the world. You can learn virtually speaking from any source of information. It doesn't matter if you are joining a webinar, a live class, or a government speech. You have the ability to enhance your skills and advance in your personal life and careers by absorbing new skills from experts all over the world. In your head right now, you might be thinking, is this guy crazy? We already live in this world. Yes, that's true.
only if you're not deaf. Imagine if you are a child that cannot listen and live in a city or neighborhood where you do not have access to special schools. You just don't have the chance to learn how to read. Imagine that during the pandemic, we had a lot of our world living based on virtual meetings, virtual classes. Basically, we were only able to communicate and keep the world spinning through the web. How a deaf person keeps learning from this? Okay, you might be thinking about closed caption, but what if you cannot read? More than 5% of the world's population today live with hearing disabilities. 26% of deaf children are neglected. Only 4% of deaf children attend college. World Health Organization estimates that unaddressed hearing loss has an annual global cost of $750 billion. That is why we choose to create the All Hands, a solution that will bring together the best from WebEx solutions to deaf people. I would like to introduce you right now to our newest friend, Bento. Bento, please say hi to the audience. All Hands will create an inclusive environment for those that want to learn and to join conversations even if they cannot hear it. By capturing the speaker's voice and translating it to both text and sign languages, we want to change the experience of the people that have this listening disability. All Hands will bring spoken words to live action and help to solve the United Nations Sustainable Development Goal number 4, which is quality education. More specifically, the sub-goals 4.5, 4.6, and 4.8. And how it works? Now it's showtime. Bento, it's your turn. Olá! Para essa demonstração, eu vou falar em português. Outras línguas podem ser adicionadas no software no futuro. A tela que vocês estão vendo agora é a visão do estudante surdo. Essa interface provê todos os controles básicos da chamada. Além disso, temos também a lista de participantes e os vídeos de cada um. Tudo isso foi feito usando as SDK e API da Cisco. No lado direito, você pode ver a minha voz sendo convertida para texto, enquanto o Bento faz a tradução para Libras. Note que temos um padrão de cor para cada momento da tradução. Mas, professor, e se alguém quiser falar? Veja que o aplicativo identifica quem está falando, e assim fica fácil da pessoa surda acompanhar toda a conversa. Hello again. This solution will work not only for virtual classes, but also for any kind of local classes, where there is access to internet and, of course, WebEx. Thinking about making All Hands even more magical, please meet Cynthia, our option for kids that will join them in their amazing learning journey. All Hands, equipped with artificial intelligence and machine learning, will become smarter every time it's used. As a last topic, I want to introduce you to the team behind the scenes. 2 volunteers, Bruno Nogaki and Cauê Paraguaçu. 2 hackers, Lucas Camargo and Guilherme Almeida. Myself, Roberto Vidal, as a hustler. Now, let's give our hands to build a truly connected future. Bueno, y este es un ejemplo de ayuda técnica, ¿no? De una innovación. Y bueno, finalmente, para hablar de estas adaptaciones en el entorno, vuelvo a compartir mi pantalla completa. Hablábamos de adaptaciones en el entorno, ayudas técnicas, y ahora, ¿qué pasa con el tema de las normas, reglas y estructuración? A veces, cuando tenemos niños que necesitan mucho apoyo, les llenamos de reglas y realmente deberían ser pocas, claras y recordadas con frecuencia. Y además, en positivo, exponer de forma clara y comprensible lo que debe seguir, en lugar de lo que no hay que hacer. También podemos facilitarles el movimiento de forma controlada.
a través de encargos en actividades que se requieran, liderazgo, rincón de trabajo de pie que ya lo dijimos, pausas activas. Y aquí viene un punto importante, la herramienta de comunicación con la familia. La agenda, el cuaderno, el correo electrónico, el Teams, el chat. Esto, cuando nosotros como docentes tenemos comunicación directa con nuestros estudiantes o con la familia de nuestros alumnos, mejora muchísimo. A través de recordatorios, de mochila, en el caso de los niños más pequeños, del autocontrol de agenda, el situar al estudiante en el momento de trabajo, ¿no? Si está en un trabajo personal, en un trabajo de lectura, en un trabajo de examen, de explicación. Y incluso en recordatorios a través de este tema de, bueno, tienes que entregar un trabajo y estoy poniendo una alerta. Claro, a nivel superior ya no le vamos a poner quizá este dibujo, pero podemos ingeniarnos un mecanismo a través de todos nuestras plataformas que tenemos y poner estos recordatorios. Recuerden que tenemos mucha diversidad y eso necesitamos cubrirla. Y no podemos asumir que todos recuerdan, que todos están al tanto, que todo. Realmente no todo el mundo, como ya hemos visto, llega con esta autorregulación. Bien, aquí les dejo el enlace de un texto, este texto del cual he sacado estos gráficos y donde encontrarán más estrategias para atender al alumnado en cuanto a precisamente estas acomodaciones, este tipo de adaptaciones de las cuales hemos hablado. Bien, sé que estamos con el tiempo, voy a hablar rápidamente de las adaptaciones en cuanto a la enseñanza. Una cosa importante que el docente debe tomar en cuenta es siempre realizar preguntas sobre lo explicado. No podemos asumir nuevamente que el estudiante ya sabe, posiblemente no comprendió la instrucción, entonces tengo que pedir personalmente que se indique o repita lo explicado. Me aseguro de que comprendió la consigna. Una de las adaptaciones interesantes es en los textos u otros materiales. Si yo sé que en mi grupo tengo algunos estudiantes que necesitan o necesitan tener mejor acceso a la lectoescritura o a los textos, el uso de tipografía debe ser la adecuada. Letra clara, tamaño grande, espaciado entre líneas. Evitar aquellas letras que tienen adornos, ¿no? O trazos que tienen demasiadas formas diferentes. Evitar la letra cursiva y la letra grande, la recomendada es la Arial, con 14 o superior. El interlineado de 1.5. Incluso esto hace que tengamos mejor acceso a los textos. Bien, con respecto a las adaptaciones en las tareas, pues les quiero comentar que una cosa importante es asegurarnos de que todo esté claro en nuestra plataforma. A veces asumimos que se entiende y por ahí no está tan claro. También deberíamos supervisar si el material, en caso de los niños pequeños, se lleva a casa. O tal vez tener una copia, pedir a los padres que tengan una copia del material en la casa. Muchos niños, como David, se olvidaba de dónde dejaba sus textos. Sin un texto, llega a la casa, no puede hacer sus tareas. Entonces, deberíamos asegurarnos de que tenga todo el contenido necesario para hacer sus tareas. Evitar como tarea actividades no relacionadas con los objetivos. Esto es súper importante. Seleccionar las tareas de acuerdo al nivel y las necesidades de aprendizaje. Esto que voy a decir a continuación a veces nos choca un poco a los profesores, pero debemos tener flexibilidad en la fecha de entrega de tareas y trabajos. Y dividir en partes los trabajos de larga duración. Bien, con respecto a la corrección, aquí viene un punto importante, el feedback. Un estudiante con dificultad, todos los alumnos se benefician del feedback, de saber en dónde se equivocaron o dónde pueden tener área de mejora. Si un estudiante solamente recibe el lo hiciste bien o lo hiciste mal, estuvo mal o es correcto o incorrecto, no llega a conocer qué tiene que hacer y no ayuda a su proceso de aprender a aprender. Por tanto, el feedback debe ser un feedback detallado, un feedback en el cual el alumno puede incluso hacer una corrección, unos ajustes en su trabajo y pues así saber en qué se equivocó. Y lógicamente reforzar aquello y mejorarlo. Ahora vamos ya finalizando con las adaptaciones y de tipo de evaluación. En las pruebas, se recomienda que la evaluación oral se combine con la escrita. También se podría sustituir la prueba escrita por una prueba oral.
porque leer las preguntas en voz alta, les dije hace un momento, que beneficia mucho a aquellos estudiantes que no están con la comprensión lectora, con la competencia de la comprensión lectora en su nivel. Entonces, la lectura en voz alta de las pruebas produce una mejora en el rendimiento en alumnado con dificultades de aprendizaje. Hay un enlace en el cual ustedes pueden revisar y mirar que la evidencia nos dice esto. Esto es algo importante porque a veces asumimos que el estudiante ya entendió y no es así. Por tanto, hay que revisar la prueba escrita, ¿no? Y pedir, si es que a los estudiantes que pueden, darles la flexibilidad de que pidan la aclaración de aquellas preguntas que no están claras. O si hay alguna respuesta que está confusa, el docente podría pedirle al estudiante que la revise. Igual, aquí, con respecto a cómo generamos nuestras pruebas, en el caso de nuestro alumnado o de todos los estudiantes, a veces ponemos unos exámenes que ni siquiera nosotros podemos resolver. Entonces, la recomendación es que la preferencia la demos a preguntas que tengan respuestas cortas, elección múltiple, completar espacios o huecos, actividades de relacionar conceptos, incluir ejemplos o modelos de respuesta. ¿Por qué no? A veces el docente le da mucho temor, no dicen, le voy a entregar la respuesta. No, lo que estamos haciendo es ponerle un modelo y a raíz de eso el estudiante podría ejecutar los siguientes ejercicios. También podríamos permitirle al estudiante elegir preguntas entre varias alternativas o incluir una pregunta comodín en la que pueda exponer cualquier tema que él conozca evocar, pero él escoge precisamente qué tema desea evocar del contenido. Y ya para ir cerrando, con respecto a las adaptaciones en el tiempo, el docente, todos nosotros debemos saber que tenemos la gran responsabilidad de programar pruebas de evaluación con antelación y, claro, avisar también con antelación cuándo va a ser la fecha. Las pruebas sorpresa generan muchísima ansiedad en todo el alumnado, ya no solamente en aquel que tiene dificultades o no. Evitar la coincidencia de varias pruebas de evaluación en el mismo día es súper importante. Realizar frecuentemente pequeñas pruebas de evaluación para que pueda ir evocando constantemente al estudiante. El tiempo extra también mejora el rendimiento del alumnado en nivel general. Que me dé un poquito más de tiempo ayuda en lo posible. Y ya para cerrar, lo que yo les puedo recomendar finalmente en este tema de la supervisión y ayuda durante la prueba es realizar la prueba en un lugar sin distracciones. Lectura en voz alta de los enunciados. No reducir la calificación o limitar la penalización por cuestiones poco relacionadas con los objetivos que se van a trabajar en la actividad. Por ejemplo, caligrafía, presentación, ortografía, entre paréntesis, salvo si se valora la ortografía. Evidentemente tengo que valorarla. Y revisar la prueba en el momento de entrega. Podríamos revisar como docentes qué alumnos nos están entregando en blanco, si hay páginas incompletas, si se saltaron las páginas, si hay respuestas que no logra el docente comprender. Podríamos darle la oportunidad de darle más tiempo y que revise aquellos temas que quedaron